Aquí presente y esperar que les resulte interesante como me ha resultado a mí durante este último año. La estructura que voy a emplear es esta. Vamos a empezar con una breve introducción en la que voy a comentar por encima algunos aspectos y mostrar los objetivos. Luego voy a entrar en detalle en el desarrollo, pasando por los principales aspectos. Tras ello voy a mostrar algunos resultados que hemos considerado representativos y voy a terminar con las conclusiones y las líneas futuras que he propuesto. Bien, el proyecto ha consistido en desarrollar un nuevo método de invisibilidad. Este se va a basar en la reducción del campo dispersado. El campo dispersado es lo que hace que un objeto sea visible. A mayor campo dispersado, más fácil es detectar será el objeto. Para reducir el campo dispersado vamos a recurrir a técnicas de optimización. En concreto vamos a recurrir a algoritmos genéticos. Para ello, dada la naturaleza del problema, vamos a emplear la herramienta ENCUBE, que es una biblioteca de métodos de análisis electromagnético desarrollada por investigadores de la Universidad de Vigo y Extremadura. Y dada la envergadura del problema, vamos a recurrir a la supercomputación. En este punto, cabe comentar que paralelamente a este proyecto se ha desarrollado otro, denominado Diseño de Ecuaciones de Visibilidad en Amplio Espectro, que lo ha llevado a cabo Luis Joaquín Molina y que ha sido dirigido por Luis Andesa y Javier Rivero. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Pues va a ser muy simple y muy concreto. Va a ser desarrollar un nuevo método de invisibilidad que hemos denominado ecuaciones de invisibilidad y, mediante los resultados obtenidos y una serie de herramientas desarrolladas durante el proyecto, demostrar su viabilidad. Entonces, ¿cómo invisibilizamos? ¿Cómo funciona todo esto? A grandes rasgos hay dos grandes métodos. El primero es el Transformation Optics, que consiste en introducir en esta región una serie de materiales que efectúen una transformación de coordenadas. Eso se traduce en la curvatura del espacio, creando una zona donde podremos ocultar un objeto y esa zona no podrá interactuar con los rayos electromagnéticos que atraviesen la zona. La otra, que es el que vamos a usar nosotros, es el Scattering Cancellation, que es muy simple. Básicamente tenemos un objeto que genera un campo dispersado y vamos a buscar otro objeto que genere un campo dispersado similar pero opuesto, de manera que la suma de ambos confluya en un campo dispersado aproximadamente nulo. Aquí tenemos algunas ilustraciones del Transformation Optics. Este sería el objeto sin invisibilizar. Observamos cómo al paso por la región del objeto se rompe el frente de ondas. Este sería el dispositivo que efectuara la transformación de coordenadas y vemos cómo al aplicarlo conseguimos hacer que la onda atraviese el objeto sin ser afectada. Este sería una ilustración del Scattering Cancellation. Tenemos aquí una estructura, en este caso una esfera, que observamos cómo dispersa el campo y cómo al acoplarle el sistema complementario, es decir, el sistema que genera el campo disperso opuesto, conseguimos anular casi por completo el campo total. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la diferencia entre el cloaking y la poción? Bien, pues el cloaking. Tenemos una esfera, en este caso, y queremos invisibilizarla. Le acoplamos un sistema complementario y la suma de ambos, al estar acoplados, hace que no exista campo dispersado apenas. La poción. Tenemos un sistema hueco por dentro. Buscamos un sistema complementario que podamos introducir dentro, en este caso, este. Y, al unirlo, conseguimos anular el campo dispersado. Entonces, básicamente, lo que existe es un cambio de roles entre estructuras. En este caso, los sistemas complementarios están compuestos por una única capa, pero se pueden añadir múltiples capas, mejorando la efectividad del método. ¿Y por qué no se ha desarrollado antes, si es tan simple? Pues esta ilustración ya nos aporta una pista sobre por qué. Normalmente, cuando tratamos estos problemas, para hacernos una idea de cómo funciona el mecanismo, los modelamos mediante rayos. Y tendremos que idealizarlo de manera que los rayos se cubren en torno al objeto que queremos invisibilizar, que en este caso sería esa esfera. Esto se traduce en que la luz no interactúa con el objeto. Y por tanto, no se puede penetrar la estructura invisibilizada, lo que anula la efectividad de nuestro sistema. Resulta que esto es un error. Viendo la transparencia anterior, observamos que efectivamente podemos penetrar la estructura. De hecho, si aplicáramos el cambio de roles, estaríamos atravesando la estructura que estamos invisibilizando. Y esto da pie a importantes aplicaciones, porque si lo vemos desde el punto de vista del cloaking, nosotros no veríamos la esfera, pero la esfera tampoco nos vería a nosotros. En este caso, estaríamos utilizando la esfera hueca y
Nosotros no veríamos la esfera, pero ella a nosotros sí. Ahora, ya que sabemos cómo funciona el proceso de invisibilización, vamos a ver cómo logramos reducir el campo dispersado. Vamos a partir de una población de individuos, donde cada individuo va a ser una estructura, o sea, una esfera hueca con su sistema complementario por dentro. Y cada uno de estos individuos va a tener una distribución por capas, donde tendremos el parámetro del radio, la permitividad relativa y la permeabilidad relativa. Procederemos a analizar todos los individuos y obtendremos el campo dispersado total del objeto en concreto. Una vez que tenemos el campo dispersado y la distribución de parámetros, el algoritmo genera el proceso de evolución para pasar a la siguiente generación. Se cruzan los parámetros y da pie a una nueva generación de individuos. Pasado n generaciones, el proceso de evolución termina y obtendremos un individuo que será mejor que los anteriores. Dada la envergadura del problema, hemos tenido que recurrir a supercomputación. De media usamos una población de 64 individuos. Cada individuo, es decir, cada estructura, tarda de media en analizarse unos 15 minutos. Esto, teniendo en cuenta que son 64 y que empleamos de media 400 generaciones, nos lleva 440 días de cómputo. Algo inadmisible teniendo en cuenta que necesitamos hacer muchísimas simulaciones y que esto sería para una única. Por tanto, recurrimos al supercomputador lusitania, consiguiendo reducir este tiempo a un único día. El supercomputador lusitania es está situado en Trujillo. Son estas cajitas metálicas que hacen mucho ruido, meten mucho calor y son muy caras, pero sin las que muchos grupos de investigación de esta universidad no podrían hacer nada. De hecho, gracias a ellas, grupos como el del electromagnetismo computacional de esta escuela han logrado importantes avances. Luego, dada la limitación que teníamos con el supercomputador lusitania, porque había otros usuarios que querían usarlo, para tareas más livianas como el análisis en banda ancha o la generación de gráficas, recurrimos a un clúster auxiliar bastante heterogéneo con esas características. Bien, ahora voy a proceder a mostrar algunos resultados que he considerado representativos. Son muy pocos porque no he podido meter muchísimo material dada la cantidad de gráficas que disponíamos. Aquí tenemos una esfera que está interactuando con una onda plana a una longitud de onda incidente de 525 nanómetros. Se aprecia cómo genera una zona de sombra y una pequeña zona de reflexión. Y cómo, al aplicarle la poción, conseguimos reducir esos efectos, de manera que sea más difícil de detectar. Aquí tenemos otra esfera, analizada a una longitud de onda menor, es decir, a una frecuencia más alta. Vemos cómo la poción, o sea, la esfera sin visibilizar, genera los mismos efectos y cómo al aplicar la poción conseguimos mitigarlos de nuevo, pero ya con menor efectividad. Aquí tenemos una gráfica perteneciente a esta estructura. En azul, el campo dispersado por la esfera vacía y en verde, el campo dispersado tras el proceso de optimización. Vemos cómo llegamos a ocultar hasta 15 dB. Aquí tenemos una representación distinta, esta no está incluida en la memoria. Observamos cómo se genera la zona de sombra y cómo se genera la zona de reflexión y cómo al aplicar la poción de nuevo desaparecen. Aquí tenemos un vídeo de la esfera interactuando con la luz en ambos escenarios, es decir, sin invisibilizar e invisibilizar, y podemos apreciar cómo efectivamente reducimos ese campo. Bien, queríamos poner a prueba con un escenario más hostil el método. Para ello recurrimos a una onda esférica. Las ondas esféricas se pueden descomponer en múltiples ondas planas, es decir, estaríamos considerando múltiples ángulos de incidencia. Podemos apreciar cómo la esfera sin visibilizar rompe el frente de ondas, creando una serie de colas, y cómo al aplicar la poción conseguimos mantener la forma del frente de ondas. De nuevo, aquí tenemos un vídeo. Se aprecia bien cómo introducimos los efectos en el frente de ondas al atravesar la esfera y cómo al aplicar la poción conseguimos mitigarlos. Por tanto, ya podemos empezar con las conclusiones. La primera, hemos demostrado la viabilidad del método. Hemos observado, aunque aquí no ha sido mostrado, que puede presentar un comportamiento estable en frecuencias más bajas del analizado, concretamente abarcando hasta un 60% del espectro óptico. También hemos detectado que existe un compromiso entre la efectividad y el material de la estructura que queramos invisibilizar. A menor penetrabilidad y mayor pérdidas,
menor efectividad vamos a obtener. Y por último, que no es válido para metales, porque al tratarse de una esfera cerrada, aparecerá el famoso efecto de la jaula de Faraday, que como bien sabrán los asistentes, impediría la interacción desde el interior con el exterior. O puede que no. ¿Y si existe una llave que nos permita abrir esa jaula y conseguir recuperar la funcionalidad de nuestro método? Esto fue fruto de un pequeño desafío que me lanzaron involuntariamente, pero que me pareció interesante estudiar. Después de unos días buscando información, encontré que la jaula solo es válida para conductores perfectos. Sabemos que el comportamiento de muchos materiales depende de la frecuencia. Nosotros estamos trabajando en rango óptico. Eso es superior a lo que conocemos como frecuencia de plasma. Una frecuencia a partir de la cual los materiales, véase, por ejemplo, los metales como el oro y la plata, que son de los mejores conductores que conocemos, pasan a comportarse como materiales plasmónicos. Es decir, desaparece el efecto de la jaula de Faraday y por tanto nuestro sistema recupera su funcionalidad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, no indagamos mucho porque era solo una serie de pruebas. Podemos apreciar cómo, al visitar esta esfera de oro, que posee unas propiedades, una permeabilidad relativa igual a menos 5,4, menos 2,1 J y una permeabilidad relativa igual a 1, conseguimos invisibilizar algo. Hay que tener en cuenta que ya estamos considerando pérdidas y que eso es energía que no vamos a poder poner de nuevo en el medio. Por tanto, es de esperar que no alcancemos los mismos niveles que en el otro caso. Aquí tenemos la esfera, de nuevo vacía. Observamos cómo genera la zona de sombra, cómo aquí conseguimos recuperarla levemente, y en esta ilustración se aprecia un detalle importante. La esfera vacía apenas genera una zona de reflexión. En cambio, al introducir la poción, sí esperamos esa región. Esto es interesante porque, aunque el campo dispersado con la poción es menor, estamos introduciendo un defecto que no existía previamente. Aquí tenemos un escenario más hostil, un frente de ondas esférico. Observamos cómo aquí perdemos esfericidad en el frente de ondas y cómo aquí la volvemos a recuperar. Ya por último, las líneas futuras van a ser solo tres, una pequeña parte de las que he propuesto en el trabajo. La primera, desde mi punto de vista, sería importante considerar el carácter dispersivo de los materiales, ya que estamos analizando en frecuencia también. Respecto a esta línea, cabe comentar que el campo de materiales exóticos es un campo de reciente aparición, que aunque se está generando muchísimo trabajo sobre él, todavía no tenemos modelos suficientemente buenos como para incluirlos en este aspecto. Otra línea futura sería estudiar el comportamiento del sistema en la proximidad de otros objetos, porque se generarían efectos de acoplamiento. Y por último, sería interesante estudiar la inclusión de elementos activos de refuerzo que nos permitan compensar factores como las pérdidas o otros problemas como la zona de reflexión que incluyamos en la esfera de oro. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya resultado interesante. Agradecer a mis directores de proyecto, Luis Andrés y Javier Rivero, la atención que me han prestado durante el último año, especialmente estas 3 últimas semanas, que han sido un goteo constante de correos a cualquier hora, y a otras personas que también han colaborado en algunos aspectos de este proyecto. Muchas gracias. Bien, yo quiero felicitarte por ver, me parece un proyecto excelente, creo que ha sido muy humilde porque no has destacado la relevancia de los resultados, pero yo creo que constituye el comienzo de una línea de investigación, creo que son resultados novedosos que tienen interés científico y, bueno, en fin, que se ve lo que uno pretende con un trabajo primero, te doy mi enhorabuena y te animo a seguir por este camino. Haces también una presentación muy buena y, mis felicitaciones por ello, no tengo nada más que preguntar. Bueno, pues yo coincido con Yolanda, me sumo a las felicitaciones. O sea, es un trabajo de investigación realmente en un ámbito muy novedoso. Y bueno, a lo que ha dicho Yolanda, yo añadiría que cuando vais a escribir el paper, cuando se escribe, estaré encantado. O sea, realmente son resultados de investigación y además de un ámbito muy novedoso y muy interesante. Y bueno, también me gustaría resaltar un poco, bueno, que tú, o sea, sé de buen grado, me lo ha dicho Luis,
tu actividad, que ha sido muy intensa, le has dedicado mucho trabajo a esto, has tenido mucha iniciativa también. Bueno, me lo ha dicho Luis y bueno, aparte que yo también lo sé por preguntas que me has ido haciendo. Y bueno, en cuanto a WAX, has hecho de todo, o sea que bueno, que realmente has hecho un esfuerzo muy importante. Entonces, bueno, que también felicitarte por eso y bueno, animarte a que sigas trabajando en esta línea de investigación. O sea, gente pues, como tú hace falta que tenga continuidad y que siga un poco para sacar adelante estas líneas que son tan interesantes y tan novedosas. Te animo a continuar con estos temas. Y bueno, nada, solo mencionar que te iba a dar un pequeño tirón de orejas cuando vi en tus conclusiones lo de que esto no valía para detalles, pero ya vi que tenía trampa la conclusión. Y bueno, pues nada, eso, que te enhorabuena por tu trabajo a ti y a tus tutores. Bueno, pues yo no voy a ser tan enrollado como ellos. Y bueno, tenía alguna pregunta que hacerte, por ejemplo, cuando has hablado del tema de ancho de banda, que dices que tiene un gran ancho de banda, sin embargo los resultados que has sacado ahí parecía que la banda era muy... No, esto es una pequeña muestra. En la memoria muestro los primeros resultados que saqué en banda ancha y aparte otros resultados que sí se ve que analizando a 480 nanómetros presenta el comportamiento estable a frecuencias más bajas. Pero no se ha mostrado aquí porque el tiempo era limitado. A fin de cuentas, el proyecto está basado en síntesis monocromática. Y en ese sentido yo quería preguntarte, ¿has metido en los algoritmos genéticos como parte de la optimización, que la optimización sea en banda ancha, o has hecho la optimización en una frecuencia y luego has comprobado que lo obtenido lo he comprobado, sería para... Sacábamos el resultado a una única frecuencia y luego mediante una herramienta que desarrollé lo analizábamos tanto en más alta como en más baja frecuencia. Y en algunas se observaba que solo se conseguía visibilizar a una única longitud de onda, pero en otras se apreciaba cómo se mantenía el efecto. Se entraba un poquito o presentaba un comportamiento bastante plano, como era el caso de la segunda simulación que sacamos, pero solo se tuvo en cuenta una longitud de onda. ¿De los algoritmos genéticos que has utilizado es alguna librería estándar o los has programado desde cero? Es una librería de algoritmos genéticos del MIT que se distribuye bajo licencia libre y que está preparada para esto. O sea, se tuneó un poco para que ya estaba tuneada, de hecho, para poderla emplear con MP. Vale, ¿y el acceso a Lusitania lo has hecho tú o...? Lo he hecho yo. Vale, o sea que... Y a SSH, a través de la cuenta de Luis. Ah, eso es, a través de la cuenta de Luis, porque sí. Para hacer a Lusitania tienes que pedir un permiso, una cuenta, tal, vale. Sí, pero hay una cuenta con grupos. Tengo que decir que no solo estuvo quemando Lusitania, porque eso ya está hecho un poco como... Sí, hubo que apagarlo por De hecho, nos llegaba a echar una bronca porque algún usuario que hacíamos un uso de esa Algún usuario se quejó de la cuenta. Sí. Y bueno, no sé, vamos, yo veo que has trabajado bien. A mí me gustaría, por último, que recalcaras realmente cuál ha sido la diferencia entre tu trabajo y el de Luis Molina, porque claro, están los dos y a ver, muchas de las cosas que has contado también las contó él, y llega un momento en que uno ya no, por lo menos a mí no me queda claro hasta qué punto entró él, desde qué punto entra